Ya sabemos cómo calcular o cómo determinar valores máximos o mínimos de una función. Con ese mismo procedimiento podemos entonces resolver problemas que involucren precisamente el cálculo de extremos de una función. A esos problemas se les llaman problemas de optimización, precisamente hallar el valor óptimo que me permite obtener el valor óptimo, valga la redundancia, de una función. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de este tipo de problemas? Bueno, que primero podamos identificar cuál es la función que tenemos que optimizar, o sea, la función a la que le tenemos que calcular los máximos o los mínimos dependiendo del problema, que a esa la llamamos función objetivo, y aplicar todo lo que sabemos hasta el momento para poder hallar ese máximo o ese mínimo que me están pidiendo. Entonces, una estrategia que me permite resolver este tipo de problemas, bueno, consiste en la siguiente. Lo primero que nada es leer y entender el problema. Si no entendemos el problema, ni siquiera podemos empezar a bosquejar eh, una posible solución. Una vez que entendemos el problema y lo que me están pidiendo, entonces debo identificar cuál es esa función que debo optimizar. ¿Cuál es la función a la que le tengo que calcular la primera derivada, igualarla a cero para hallar los puntos críticos y después hallar la segunda derivada para determinar si los puntos críticos que obtuve son máximos o mínimos? Lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. El problema que se presenta es en este paso 3, que muchas veces esta función objetivo, la función que tengo que optimizar, está escrita, está expresada en varias variables. Y hasta el momento nosotros hemos estado trabajando con funciones que dependen de una única variable. F de X igual Y o Y igual a F de X. Solo hay una variable. Entonces, si hay más de una variable en la función que vamos a optimizar, debo identificar alguna relación adicional entre las variables o una ecuación auxiliar, como se le llama también, que permita despejar una en términos de la otra para poder en ese caso entonces expresar la función objetivo en términos de una sola variable, que es como sabemos trabajar. Una vez que superamos esa etapa, el problema ya se ha reducido a lo que veníamos haciendo, a lo que expusieron los compañeros, por ejemplo. Porque entonces lo que tendríamos es, una vez que ya tengo la función optimizar en términos de una sola variable, entonces simplemente hallar los números críticos de la función que tenemos que optimizar y utilizar el criterio de la segunda derivada o el de la enésima si fuera el caso para determinar si son máximos o mínimos. Entonces, como ustedes podrán ver, estos primeros 3 pasos son los que me pueden ocasionar problemas, porque una vez que supero ese tercer paso, lo demás ya lo sé hacer. Entonces, veamos ejemplos. Primero, un ejemplo de calentamiento, como siempre les digo. Un problema muy fácil de resolver, pero que en general uno no se va a topar con ese tipo de problemas. Dice que la suma de un número y el triple de otro es 60. Encontrar entre todos los pares de números que satisfacen esto, aquel cuyo producto sea el máximo posible. Voy a leerlo de nuevo para que lo entendamos. La suma de un número y el triple de otro es 60. Encontrar entre todos los pares de números aquel cuyo producto sea el máximo posible. Vamos a ver. Me están pidiendo encontrar dos números que tienen una condición inicial. La suma de uno y el triple del otro me tiene que dar 60. Pero esos dos números me tienen que generar el máximo producto entre ellos posible. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico esos dos números, me tiene que dar el mayor resultado posible. Por ejemplo, dos números que satisfacen esa primera condición son 20, mentira, 15 y 45, por ejemplo. Son 15 y 15, perdón. ¿Por qué 15 y 15? O sea, dos números iguales. Porque si yo sumo 15 más el triple del otro, que también es 15, el resultado me da 60. ¿Y qué me da si multiplico 15 por 15? O lo que es lo mismo, 15 a la 2. Eso me va a dar, si alguien tiene calculadora ahí lo puede hacer más rápido que yo.
225. Pero no solamente estos dos números satisfacen esta primera condición. Hay más. Hay más números que satisfacen esa condición de que uno sumado con el triple del otro me dé 60. Y puede ser que algún otra pareja de números me dé un producto mayor. Eso es lo que quiero averiguar. Entonces, ven que el mismo problema me indica cuál es la función que tengo que optimizar. La función objetivo. Hallar de entre todos los números que cumplen con esa primera condición, aquellos dos números cuyo producto sea el máximo posible. Producto máximo. Aquí me están diciendo entonces que esta es la función a optimizar. En este caso, a maximizar. O sea, hallarle el máximo. Maximizar. Esta es la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? El producto de dos números. Entonces, yo primero que nada voy a darle nombre a los números. Como yo no conozco qué números son, voy a decir, por ejemplo, que sea A y B, sean A y B los números que busco, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la función objetivo en ese caso? El producto de los dos. O sea, una función, llamémosla P, A por B. Esta es la función que tengo que maximizar en este caso. O sea, la que le tengo que hallar un máximo. Derivar, igualarla a cero, hallar los puntos críticos para determinar cuál de los puntos críticos son los máximos y listo. El problema es que vean que esta función tiene dos variables, A y B, y yo no sé cómo derivar funciones que tengan más de una variable. Entonces, quiere decir que de algún lado tengo que conseguir una relación entre A y B que me permita escribir esta función en términos solo de A o solo de B. Y para eso me están dando esto. Porque esa sería la ecuación auxiliar. Me están diciendo que la suma de uno de los números más el triple del otro es 60. Entonces vean cómo de esa ecuación auxiliar yo puedo despejar a A en términos de B o a B en términos de A. Solo que aquí queda más fácil despejar a A en términos de B, pasando el 3B al otro lado restar. Y una vez que ya yo tengo A en términos de B, puedo sustituir esa A aquí. Y entonces la función objetivo me va a quedar en términos únicamente de B. Entonces, en lugar de la A pongo lo que equivale en términos de B por B. Y esa función sí la puedo derivar y sí le puedo hacer todo, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo derivarían ustedes esa función? ¿Qué tendrían que hacer para calcular la derivada de esto? ¿Esto es un qué? Multiplicación. Es una multiplicación, entonces una opción es aplicar la regla del producto. Derivada del primer factor por la derivada, por la del segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Si quieren. Pero también es más fácil multiplicar primero esto, de donde voy a obtener 60b menos 3b a la 2. Aquí no he derivado absolutamente nada, nada más multipliqué y ven que ahora me queda esta expresión que es más fácil de derivar porque esto ya es un polinomio y es más fácil derivar un polinomio que derivar un producto, ¿verdad? ¿Cuál sería la derivada de esto entonces? ¿Derivada de esto? 60. Muy bien. Menos 6b. Menos, y derivada de esto sería menos 6b. Ahí tengo ya la derivada. Vean que a partir de aquí el problema ya se reduce a hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si igualo esa derivada a 0 para hallar los puntos críticos, paso el 60 al otro lado, que pasaría negativo, y ahora el menos 6 lo paso a dividir, entonces se cancelan los menos y 60 entre 6 me da 10.
Entonces resulta que B tiene que ser 10. Si B es 10, ¿verdad? Lo único que voy a hacer, este es el punto crítico, valor crítico. Y el principal candidato a ser el máximo que me piden. ¿Cómo hago para determinar si ese valor es máximo? Calculo la segunda derivada, que me queda muy fácil, derivada de 60 es 0 y derivada de menos 6b es menos 6. Entonces, vean que si evalúo aquí la segunda derivada en 10, me va a dar igual menos 6, y menos 6 es menor que 0. ¿Y qué pasaba cuando la segunda derivada evaluada en un punto crítico me daba 0? Era porque ese punto era un ¿qué? Cuando la segunda derivada me daba negativa, entonces es un máximo, correcto. Entonces quiere decir que ese valor de b igual a 10 me genera un máximo en la función. O sea, b es uno de los números, 10 es uno de los números, ¿verdad? Y el otro va a ser, sí, nada más sustituir aquí b por 10 y encontrar a, ¿verdad? Entonces sería 3 por 10, 30, 60 menos 30 me da 30. Entonces los números serían 10 y 30. Si multiplican 10 y por 30 les va a dar 300, que era más que el otro número, la otra pareja de números que habíamos encontrado, ¿se acuerdan? Eso lo tenemos resuelto aquí más fácilmente, más bonito, ¿verdad? Ahí lo fui haciendo paso a paso para que lo vieran, ¿verdad? La función objetivo era el producto. Entonces, como P depende de dos variables, encontraba la ecuación auxiliar que me permitía despejar a una en términos de la otra, y entonces la función me queda de esta manera, ¿verdad? Derivamos, encontramos el valor crítico de la función, calculábamos la segunda derivada y vimos que evaluada en 6, en 10 me da menos 6, que es negativo, entonces P tiene un máximo cuando B es 10. Entonces, si B es 10, lo sustituimos aquí, me da que A es 30, entonces los números buscados son 10 y 30, y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, entonces veamos otro ejemplo. Si a alguien no le queda claro algo, por favor me lo indica en el momento, ¿verdad? Para que no quede una duda ahí guindando. Este otro problema me piden hallar las dimensiones del rectángulo de mayor área posible que tenga perímetro P. P es un número fijo cualquiera, 20, 10, 30, 1000, lo que sea, pero es fijo. Entonces, de todos los rectángulos que tienen como perímetro P, hallar el que tenga mayor área posible. Voy a hacer un pequeño cambio aquí nada más porque a veces ustedes cuando tienen un parámetro ahí se les enreda el mundo, ¿verdad? Supongamos aquí 300, digamos, en lugar de P. Al final vamos a ver después que es exactamente lo mismo porque es una constante. De todos los rectángulos que tengan como perímetro 300 unidades, pueden ser centímetros, milímetros, metros, lo que sea, ¿verdad? Hallar el que tenga mayor área. Entonces aquí me están diciendo cuál es la función objetivo, ¿verdad? Función objetivo es el área del rectángulo. Y si yo tengo un rectángulo cuya base mida B y cuya altura mida H, ¿cuál es el área de ese rectángulo? ¿Cómo se calcula? Base por altura. Base por altura, B por H. Muy bien. Esta es la función objetivo. ¿Cierto? El área. Pero volvemos al mismo problema que teníamos anteriormente. Esta función, que es la que tengo que optimizar, o sea, derivar, igualar a 0, y después calcular segunda derivada, etcétera, 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 está expresada en términos de dos variables. Por esa razón, tengo que encontrar alguna ecuación auxiliar que me ligue a B con H para yo poder hacer el despeje de B
en términos de h o de h en términos de b. Para eso me están dando el perímetro. Me están diciendo que el perímetro tiene que ser 300. ¿Y cómo calculo el perímetro de un rectángulo? Chicos, ¿se acuerdan? Véanlo ahí está dibujado. 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a 300, por ejemplo. Quiere decir que yo aquí puedo despejar a B o a H, cualquiera de las dos, ¿cierto? Por ejemplo, despejemos a H. Entonces H va a ser igual a 300 menos 2B. Y si paso el 2 a dividir, entonces me va a quedar que H es igual a 300 entre 2B. 300 menos 2B entre 2. Que eso sí, hago la división ahí me va a dar 150, que es 300 entre 2, menos B. Por ejemplo. Por lo tanto, la función objetivo ya me queda solamente en términos de B. El área, esta, sería B por H, pero H dicen que es 150 menos B. Que si multiplico aquí el B por todo esto, me va a quedar 150B menos B al cuadrado. Y ya ahí tengo esa función. De ahí en adelante, el problema se reduce a lo que veníamos haciendo anteriormente. Calcular la derivada, igualar esa derivada a 0 para hallar los puntos críticos. Una vez que tengo los puntos críticos, la derivamos nuevamente para ver si esos puntos críticos son máximos o mínimos, escoger los máximos en este caso porque me está pidiendo mayor área y dar la respuesta. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Muy fácil, 150 menos 2b. Si igualo esa derivada a 0 para hallar los valores críticos, entonces b sería 75. Paso el 150 al otro lado y el 2 a dividir me da 75. Este es un valor crítico. ¿Verdad? Entonces, ahora para garantizarme que sea un máximo, que es lo que me están pidiendo aquí, ¿verdad? Calculemos la segunda derivada. La segunda derivada me va a dar menos 2, ¿cierto? Y si evalúo la segunda derivada en el valor crítico que obtuve, que es 75, eso me va a dar menos 2 y menos 2 menor que 0. Por lo tanto, este valor es un mínimo, ¿verdad? Entonces, si B es 75, ¿cuánto tiene que ser H? Sustituyamos aquí nada más B por 75 y me va a dar 150 menos 75, me va a dar 75. Entonces, H también da 75 y ya tendría que dar la respuesta nada más. Conclusión o la respuesta, quieran ponerlo, ¿verdad? No me va a alcanzar ahí, pero dice, las dimensiones del rectángulo de mayor área posible son base igual a 75, h igual a 75. Quiere decir que tiene que ser un cuadrado de lado 75 unidades. ¿De acuerdo? Y se acabó. Lo hice para este valor de P, pero aquí me lo pedían para cualquier P. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí nada más en lugar de 300 sería P, 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 P en todo lado donde aparecía 300. Entonces va a quedar la respuesta en términos de P, como lo podemos ver resuelto aquí. ¿Verdad? ¿Sí? Simplemente en lugar de 300, pues, P. Y aquí tenemos entonces todo la resolución como lo acabamos de ver ahí. Entonces las dimensiones del rectángulo de área máxima son esas. Y listo, se acabó. ¿Alguna duda con este? Todo bien, profe. Perfecto. Veamos este otro. Estos que son geométricos tal vez son más fáciles de visualizar. Ahorita hacemos algunos que no tengan que ver con ninguna figura geométrica. La generatriz de un cono circular recto es una constante. Y esa constante mide A unidades, A centímetros, A decímetros, A metros, lo que sea. Determinar la altura correspondiente al cono de mayor volumen. Vamos a ver si recuerdan qué son todas esas dimensiones. ¿Verdad? Pongamos que yo tengo aquí un cono.
¿verdad? Más o menos. La generatriz del cono es la distancia que hay desde el vértice hasta el borde del cono aquí abajo, ¿verdad? Entonces, lo que me están diciendo es que esta distancia de aquí hasta acá mide A. Lo que quiera que sea A. Me piden determinar la altura, que la altura del cono sería toda esta distancia que hay desde aquí hasta acá, correspondiente al cono de mayor volumen. Aquí ya me dicen cuál es la función objetivo. La función objetivo es el volumen del cono. Y el volumen del cono, si no lo recuerdan, es 1/3 de pi por r al cuadrado por h. Volvemos a lo mismo. Tenemos el problema de que esta función está en términos de dos variables, r y h. Bueno, esta es la función objetivo. Entonces tengo que encontrar alguna ecuación auxiliar que me permita expresar r en términos de h o h en términos de r. ¿Qué información me permite hacer eso? Enlazar esas dos variables, r con h. ¿Qué información no hemos utilizado hasta el momento en el problema? ¿Qué dato no hemos usado? Este dato no lo hemos usado, ¿cierto? Y usémoslo entonces, porque yo tengo que ver cómo hago aquí para expresar a R en términos de H o H en términos de R. Y veamos que aquí, si yo trazo la altura del cono, aquí que sería esta verde, ¿verdad? Lo mismo, este es H. Y aquí tendríamos el radio del cono, ¿cierto? ¿Qué se forma ahí? Perdón, no escuché. Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Se forma este triángulo rectángulo que está ahí. Lo hice más pequeñito porque no me cabe. Es un triángulo rectángulo lo que se forma ahí. Este es H, este es R y este es A. A es una constante, ¿verdad? ¿Y qué puedo usar yo cuando tengo un triángulo rectángulo? Las medidas de sus catetos y de su hipotenusa. Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Yo sé que por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Perdón. Por el teorema de Pitágoras. Entonces tendría que A al cuadrado es igual a H al cuadrado más R al cuadrado. Como yo tengo que despejar a R en términos de H o H en términos de R, ¿verdad? Despejemos a R. Pasemos la H al cuadrado al otro lado. Entonces R al cuadrado va a ser A al cuadrado menos H al cuadrado. No hay que olvidar que A es una constante. A es un número ahí, ¿verdad? Fijo. ¿Ok? Por lo tanto, el volumen ya lo puedo escribir en términos de una sola variable. Puedo sustituir a R al cuadrado por todo esto. Entonces me quedaría una función cuya única variable es h. Sería 1/3 de pi por r a la 2, pero r a la 2 es todo esto, ¿verdad? Por h. Que es lo mismo decir, si multiplicamos esto por esto y esto por esto, 1/3 de pi a la 2h menos h a la 3. Y esa es la función que tengo que optimizar. A partir de aquí se convierte en un problema común y corriente como los que ya habíamos visto. ¿Cómo derivo esto? ¿Cómo derivo esto? ¿Cómo se deriva eso, chicos? Ven que esto es una constante.
Un tercio es una constante y pi es una constante. Entonces, al final, eso no tengo que derivar. Eso, por propiedades derivadas, sale de la derivada. Y derivaría nada más lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuál sería la derivada de este primer término que aparece ahí? A2, Correcto. porque A es una constante. Excelente. Entonces, cuando derivamos esto, entonces tendríamos un tercio de pi que queda ahí, ¿verdad? Por derivada de esto, al cuadrado, muy bien, menos y derivada de esto, 3H2. ajá, 3h al cuadrado. Esa es la derivada, que voy a igualar a 0 para hallar los valores críticos de la función. Esto, si yo lo paso al otro lado a dividir, se cancela, entonces al final me queda únicamente esto. El a lo paso al otro lado, ¿verdad? Se cancelan los menos, el 3 lo paso a dividir. Entonces me quedaría al cuadrado sobre 3. Y vean que h está al cuadrado, entonces voy a sacar raíz para que me quede h. Y me van a dar dos valores, ¿verdad? Positivo y el negativo. Pero voy a descartar el negativo porque estamos hablando de distancias. H es una distancia, es una longitud. Y las longitudes son positivas siempre, entonces voy a utilizar únicamente el positivo. Estos son los valores críticos. ¿Verdad? ¿Qué sigue? Derivar de nuevo. Ahora calcular la segunda derivada, evaluarla en el valor crítico que obtuvimos y verificar que eso es un máximo y dar la respuesta. ¿Ok? Todo eso está acá. Ahí tenía más o menos el dibujo, ¿verdad? Solo que el cono ahí está dibujado al revés, el volumen del cono. Por teorema de Pitágoras despejamos a h al cuadrado como lo hicimos allá. Entonces la función volumen queda expresada de esta forma en términos de h nada más. Resolvemos esa ecuación y obtenemos los dos valores de h, que son estos. Descartamos el negativo, ¿verdad? Y entonces este sería nuestro valor crítico. Calculamos la segunda derivada. La segunda derivada sería derivar esto. Pero es muy fácil. Perdón, la segunda derivada. Esta es la primera derivada. La segunda derivada sería derivar esto, que me va a quedar un tercio. Esto es la derivada de esto es 0 y me va a quedar únicamente menos... vieran que creo que esto está mal. Déjenme ver un tirito, calculemos la segunda derivada aquí nada más. Para verificar que nos da lo mismo. Entonces, segunda derivada. Nos va a quedar un tercio de pi por derivada de esto es 0 y derivada de esto es menos 6h, ¿cierto? Ah, no, estaba bien. Entonces nos da menos 2 pi por h. Sí, está correcto. Pensé que, solo que menos 2 pi por h. Y si evalúo esto en este valor de h que obtuve, me va a quedar menos 2 pi por a sobre raíz de 3. Esto está dando negativo, ¿verdad? Es un número negativo. Entonces quiere decir que este valor de h genera un máximo en la función objetivo. Por lo tanto, la altura del cono de volumen máximo es esta. Y eso era lo que me pedían hallar la altura del cono de volumen máximo. Y aquí está. ¿Ok? Otro problemilla que también tiene que ver con un triángulo rectángulo. En este problema me dicen que la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 6 unidades. Hallar las medidas de los catetos de manera tal que el área del triángulo sea la máxima posible. Otra vez, lo que me piden maximizar aquí, me piden maximizar el área máxima. Esta es entonces la función objetivo, el área del triángulo. ¿Cuál era el área de un triángulo? ¿Cómo calculábamos el área de un triángulo? Base por altura de un 2. Exactamente. Entonces, si tengo este triángulo aquí, ¿verdad? En este caso, que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, el área de ese triángulo es base por altura dividido entre 2.
Y esta es la función objetivo. Pero otra vez está en términos de dos variables, B y H. Tengo que encontrar una relación entre B y H que me permita despejar a una en términos de la otra. ¿Cuál sería? Si aquí me están dando esta información, ¿cómo podría yo enlazar a H con B, lo que mida H con lo que mida B, en ese triángulo que dibujé ahí? El teorema de Pitágoras. Exactamente. Otra vez, yo sé que B al cuadrado más H al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado, ¿verdad? Entonces de aquí puedo despejar a una de las dos, a B o a H, la que sea. Hagámoslo, ¿verdad? Más o menos eso era lo que teníamos ahí. El área es esta. Por el teorema de Pitágoras tendríamos esto, ¿verdad? Que si despejamos, por ejemplo, aquí despeje H al cuadrado, entonces pasando el B al cuadrado al otro lado tendríamos esto. Entonces, como yo necesito H en este caso, voy a sacar raíz cuadrada para quitar ese cuadrado que está ahí. Entonces me dan dos valores, dos raíces, una positiva y una negativa. Pero vamos a descartar de nuevo la negativa porque H es una distancia. Entonces, ahora voy a sustituir aquí, en el área, a H por la raíz positiva. Entonces sería B por H entre 2. Y esta es la función que tengo que optimizar. Entonces, a partir de aquí, el problema se reduce a lo que estábamos haciendo anteriormente. Tengo que derivar esto, igualarlo a 0 y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, derivamos esta función. La derivada de esta función es todo esto que está acá. ¿Verdad? Vean que aquí sí queda más feilla calcular la derivada porque esto no es un polinomio como antes, ¿verdad? Y aquí viene metido una raíz y hay un producto ahí. Entonces ya hay que hacer todos los pasos necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que hicieron para derivarla fue aplicar la regla del producto. Derivada del primero por la segunda sin derivar, da esto. Más el primero sin derivar por derivada de la raíz, que me da todo esto. Aquí nada más simplificamos, ¿verdad? Cancelamos este menos 2 con este y efectuamos todas esas operaciones, ¿verdad? Que, otra vez, si están mal en álgebra, pues no van a saber precisamente cómo se simplificó todo esto para llegar a esto. Pero esta es ya la derivada simplificada. Vean que esta raíz, si la paso a multiplicar al otro lado, se cancela con el 0, ¿verdad? Y me queda solamente el numerador. ¿De dónde voy a obtener dos valores? Porque si el 18 lo paso al otro lado, pasa negativo y se cancela, y entonces me da que B al cuadrado es igual a 18. ¿De dónde pasa? Para hallar quién es B, saco raíz. Sería la raíz de 18, que es lo mismo de 3 raíz de 2. Positivo y negativo, pero descarto la negativa porque estamos hablando de distancias nuevamente, entonces me quedo solo con el valor de B igual a 3 raíz de 2. Para determinar si este valor crítico que acabo de obtener es máximo, que es lo que me están pidiendo, entonces calculo la segunda derivada, entonces tendría que derivar esto otra vez. Vean que aquí sería derivar esto como un cociente, con todos los procedimientos que eso implica. Una vez que los aplico, llego a esto. Esta es la segunda derivada, que si la evalúo en este valor, me va a dar menos 2, y menos 2 es un número negativo, entonces quiere decir que este valor de B genera un máximo volumen. Si B es esto, entonces H lo puedo determinar sustituyendo a B aquí por ese valor, 3 raíz de 2. Entonces, H sería esto también, 3 raíz de 2. Por lo tanto, el triángulo rectángulo de área máxima debe medir, los catetos del triángulo rectángulo de área máxima deben medir 3 raíz de 2 unidades cada uno. Vamos a ver esta otra porque ya aquí entramos con volúmenes, ¿verdad? En este caso quieren construir una caja paralelepípeda. ¿Qué era un paralelepípedo? Chicos, era una caja precisamente en donde todas sus caras son paralelas, ¿verdad? La base de la caja es un rectángulo, por eso me dicen que es de base rectangular y con tapa. Esta información es importante. Y el volumen de esa caja tiene que ser de 72 centímetros cúbicos. Los lados de la base están en la razón 1 es a 2. ¿Qué quiere decir que estén en la razón 1 es a 2? Que, por ejemplo, si un lado mide 1 centímetro, el lado del otro mide 2. O sea, uno es el doble del otro.
¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que su superficie total, el área total, sea la menor posible? Este tipo de problemas son muy típicos. Por ejemplo, si ustedes son los fabricantes de la caja y a ustedes les hacen pedidos de caja que necesitan que tengan la capacidad para almacenar 72 centímetros cúbicos, la idea es que ustedes determinen cuáles son las cajas de menor superficie, de menor área, que les quepan precisamente 72 centímetros cúbicos de lo que sea ahí adentro, de arroz, de frijoles, de granos, de lo que sea. ¿Por qué? Porque entre menor superficie tenga, menos cuesta fabricarla, menos material se necesita para fabricar. Ahí está el dibujo más o menos, ¿verdad? Ven que esta es una caja. Recuerden que me decían que la base era rectangular, quiere decir que lo que está aquí abajo es un rectángulo y que los lados estaban en la razón 1:2, o sea, si esto mide B, este mide el doble, 2B. Y esta sería la altura de la tapa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesito hallar? Las dimensiones de la caja para que el área total sea la menor posible. Entonces, la superficie, el área total de la caja es lo que tengo que minimizar. ¿Y cómo puedo encontrar el área total, la superficie total de esa caja? Bueno, calculando el área de cada una de las paredes. ¿De acuerdo? Y además, eso sería el área lateral, el área de la base y el área de la tapa, porque me decían que la caja tenía que tener tapa. Entonces, vean que, por ejemplo, tendría esta tapa de, esta pared de aquí, que es un rectángulo, y tiene la misma área que aquella que está allá en el fondo, ¿verdad? Entonces serían dos tapas de esas, dos paredes de esas, cuya área sería base, que en este caso es 2B, por la altura, que es H. Luego, estas dos de aquí, esta que está acá y esta otra que está acá. Son dos rectángulos también que tienen como base B y como altura H. Entonces serían 2 veces B por H, el área de las que están en amarillo. Y por último, la tapa de arriba y la tapa de abajo, que también son dos rectángulos que tienen como dimensiones el largo, 2B, y la altura, B. Entonces, la superficie total de la caja va a ser sumar esas tres cosas. La superficie total de la caja va a ser sumar 2B por H, más 2B por H, más 2B por B. Que es lo mismo que tener, ¿verdad? 4BH más 2BH más 4B al cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad? Sumando estos dos que son semejantes, 6BH más 4. Esta es la función objetivo. La que tengo que derivar y la que tengo que, etcétera, 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 etcétera. Pero vuelvo a tener el mismo inconveniente que en los casos anteriores. Esa función objetivo está en términos de dos variables, B y H. Tengo que encontrar entonces una ecuación auxiliar dentro del problema que me permita despejar a B en términos de H o a H en términos de B. ¿Y cuál es la única información que yo no he utilizado? ¿Cuál me decían que era el volumen de la caja? 72 centímetros cúbicos. Y eso no lo he utilizado todavía. Vamos a utilizarlo. Entonces, ¿qué fue como obtuve precisamente el área de la caja, que es la función objetivo? ¿Y cuál sería el volumen de la caja? El volumen es precisamente el área de la base, que es este cuadrado que está aquí, este rectángulo que está acá, perdón, sería B por 2H por la altura. O sea, el volumen, perdón, sería 2B por H al cuadrado. Este sería el volumen. Pero el volumen están diciendo que tiene que ser de 72 centímetros cúbicos. Entonces de aquí yo puedo despejar a B
UH. ¿Cuál es más fácil de despejar? B, porque no está al cuadrado. Entonces hagámoslo. ¿Verdad? Aquí está. Despejaron a H. Entonces H sería 36 sobre B al cuadrado. Y ahora esto, entonces yo lo voy a sustituir aquí donde que aparezca H. Y ya tendría a esta función en términos de una sola variable. Entonces, la función objetivo ya me queda en términos de B, nada más que sería 4B a la 2 más 6B por H, pero H es todo esto. ¿Verdad? Entonces, al multiplicar 6B por 36B sobre B al cuadrado, ¿verdad? Entonces me daría esto, ya simplificado. Y hasta ahí la parte difícil del problema, porque de ahí en adelante es lo mismo. Derivar, la derivada de esto es facilísimo. Derivada de esto, 8B. Derivada de esto, menos 216 sobre B al cuadrado. Recuerden que para derivar esto, ya deberíamos todos saberlo, ¿verdad? Para derivar 216 sobre B es lo mismo que derivar esto, ¿verdad? Y aquí lo único que hago es derivar aquí. Bajar el menos 1 y restarle un 1 ahí. ¿Verdad? Entonces, por eso es que me queda esto acá. Y entonces aquí al hacer esta resta obtengo esto de aquí. Este B al cuadrado lo paso al otro lado a multiplicar, entonces se me cancela con el 0, me queda únicamente el numerador. Entonces me queda 8B a la 3 menos 216 igual a 0. Ese 216 lo paso al otro lado y el 8 lo paso a dividir, entonces me va a dar 27. B a la 3 es igual a 27. Entonces, para hallar B, saco raíz cúbica y la raíz cúbica de 27 es 3. Este es el valor crítico. El único valor crítico que tiene la función, o sea, de haber un mínimo, que es lo que me piden, tiene que ser aquí. Entonces, calculo la segunda derivada de la función objetivo que me da esto y la evalúo en el valor crítico que obtuve. Si yo sustituyo aquí a B por 3, me va a dar toda esta expresión, me da 24. Y 24 es un número positivo. Entonces, si un número crítico evaluado en la segunda derivada me da un número positivo es porque él es un mínimo. Entonces, ya tengo la dimensión, una de las dos dimensiones de las tres dimensiones de la caja. Ya tengo a B. Entonces, devolvámonos para ver el dibujo. B es 3. Entonces, ya sé que este lado tiene que medir 3, ¿cierto? Si este mide 3, ¿cuánto tiene que medir este? El doble. Y si este mide 6, B mide 3, este otro mide 6, yo sabía que H estaba expresada en términos de B también. Aquí entonces nada más sustituir a B por 3. 3 a la 2 es 9. 36 entre 9 es 4. Entonces H va a ser 4. Y esas son las dimensiones de la caja. Entonces, por eso es que damos la respuesta de esta manera. Las dimensiones de la base de la caja son 3 centímetros por 6 y su altura debe medir 4 centímetros. ¿Ok? Un ejemplo más. Una ventana tiene forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Hallar sus dimensiones si su perímetro debe ser de 12 metros y el área la mayor posible. Este tipo de ventanas ahora se usan mucho en las casas, pero por las dimensiones probablemente sea de una iglesia, ¿verdad? Es algo como así. Que hay un rectángulo, ¿verdad? Y sobre el rectángulo hay un semicírculo ahí. Esa es la ventana. Y me dicen que todo este borde de la ventana tiene que ser de 12 metros. Por eso digo que debe ser de una iglesia bastante grande o de un edificio considerablemente grande. Y me piden hallar las dimensiones de esa ventana que produzca la mayor área posible. ¿Por qué tiene que tener la mayor área posible? Y para que entre la mayor cantidad de luz, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que maximizar en este caso es el área de esa ventana. Hagámoslo. Más o menos es algo como así. Entonces, aquí está el rectángulo y aquí está el círculo que lo corona. Supongamos que las dimensiones del rectángulo son la base B y la altura A, ¿verdad?
Y aquí está el semicírculo este. Vean que este semicírculo, ¿verdad? Evidentemente tiene un radio, pero este radio es esta misma distancia que está aquí, que es precisamente la mitad de lo que mide B. O sea, B es el diámetro de la semicircunferencia esa. Entonces, ¿cuál sería el área de esa figura, que es la que tengo que maximizar? El área es todo esto, ¿verdad? O sea, para obtener esa área, yo tendría que sumar el área del rectángulo, que es muy fácil, B por A, y sumarle el área del semicírculo. En este caso, este sería el área del rectángulo, y el área del círculo completo es pi por r al cuadrado, pero resulta que es la mitad del círculo, nada más, por eso lo dividimos entre 2. Esa es la función objetivo, que también está escrita en 3 variables, pero nos podemos deshacer de una primero, porque yo sé que B es el doble del radio. Entonces, puedo sustituir a B por 2R. Pero igual me queda entonces en términos de R y de A. Pero para eso me dan la información del perímetro. El perímetro de esa ventana tiene que ser de 12 metros. Es decir, esta A más esta B más esta A, o sea, 2 veces A, más la semicircunferencia de esta tiene que ser igual a 12. ¿Verdad? Entonces, las 2A más B más la semicircunferencia. Recuerden que la circunferencia completa es 2pi por r, pero es nada más la mitad, entonces dividimos entre 2 y nos quedaría pi por r. Debe ser igual a 12. Pero ya sabemos que B es 2r, ¿verdad? Entonces tendríamos esto. Entonces vamos a despejar a A para poder sustituir a A aquí y que me quede únicamente el área en términos de R. Entonces si despejamos esto, ¿verdad? Pasando el 2R y el pi por R al otro lado a restar, obtendríamos esto, ya simplificado. Entonces, esto lo voy a sustituir aquí en lugar de la A, ¿verdad? Entonces, al final tendríamos esta expresión, que vean que entonces el área ya me queda en términos de R nada más. Y de ahí en adelante, ya es lo mismo. Derivamos. La derivada de esto sería esto. Si igualamos eso a 0, entonces obtendríamos que R tendría que ser este valor, 12 sobre pi más 4. Por lo tanto, esa función, la del área, tiene un punto crítico cuando R vale eso. Calculamos la segunda derivada que nos va a dar esto. Si evalúo la segunda derivada en el punto crítico que obtuvimos, me va a dar esto, que es un número negativo. Entonces quiere decir que ese valor de R es un máximo o genera un máximo en la función. Entonces nada más es de sustituir R en cada uno de los valores de A, ¿verdad? Aquí y en el de B, porque B es nada más 2 por R. Entonces aquí tendríamos ya las dimensiones de la ventana. A debería ser esto, B debería ser esto y R debería ser esto. Y se acabó. Un ejemplo más. Dice que un rectángulo gira sobre uno de sus lados y genera un cilindro circular recto. Un cilindro. Si el perímetro del rectángulo es 24 centímetros, ¿cuáles deben ser las dimensiones del rectángulo que genera el cilindro de mayor volumen? Otra vez, aquí me piden hallar las dimensiones del rectángulo que generen el mayor volumen. Ven que este es un rectángulo que está girando, ¿verdad? Es más o menos este. Este rectángulo gira y forma el cilindro. Supongamos que las dimensiones del rectángulo son B y H, base y altura, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo cuyo perímetro debe ser 24 centímetros que genere el menor, el cilindro de mayor volumen? ¿Y cuál debe ser ese volumen? Otra vez, es el volumen del cilindro el que quiero maximizar. El volumen del cilindro, recordemos que es área de la base por la altura, pero la base es un círculo. Entonces, el volumen sería, vean que el radio del círculo es B y entonces el área del círculo sería pi por B a la 2. Área de la base por la altura. Esta sería la función optimizar, que como vemos está en términos de 2 variables.
¿Ok? Entonces, como está en términos de dos variables, el perímetro del rectángulo es el que me va a permitir escribir a B en términos de H o viceversa. Si aquí saco un 2 o divido toda la igualdad entre 2, me da esto. Y puedo despejar a H, por ejemplo, pasando el B al otro lado, restar. Entonces, el volumen ya lo puedo expresar en términos de B, nada más. Aquí multiplico para que sea más fácil derivar y derivo esto. Entonces, la primera derivada sería derivada de esto, que es bajar el 2, nada más, me daría 24pi por B. Y la derivada de esto sería bajar el 3, que sería menos 3pi por B a la 2. ¿En qué puedo sacar un 3pi por B a factor común? Aquí, ¿verdad? Y me quedaría esto. Si igualo a 0 para hallar los valores críticos, voy a obtener que B es 0 o B es 8. Voy a descartar esta opción, porque si B fuera 0, o sea, B es la base del rectángulo. Si midiera 0, el rectángulo no existiría y no se generaría el cilindro. Entonces quiere decir que este valor de B no tiene sentido para las condiciones del problema. Entonces me voy a quedar solamente con este. Voy a calcular, calculando la segunda derivada y evaluándola en este valor de B, vamos a ver que precisamente es un máximo. Entonces, tendríamos que ese valor de B es el que necesito. Y entonces para hallar a H, nada más lo sustituimos aquí y tendríamos que H es 4. ¿No? Por lo tanto, vean que como la segunda derivada me da negativo, entonces quiere decir que ese valor de B me generaba un máximo. Por lo tanto, las dimensiones del rectángulo que generan el cilindro de volumen máximo deben ser de 8 centímetros y 4 centímetros. 4 centímetros de base y 8 centímetros de altura. Y me pedían el volumen máximo, entonces el volumen máximo es simplemente evaluar en el volumen, en esta la fórmula que nos quedó del volumen aquí, en 8, o sea, sustituyendo B por 8. Al hacer eso, nos da precisamente 256 pi centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del cilindro de mayor volumen, valga la reiteración.